Grados, másteres universitarios, programas de doctorado, titulaciones oficiales, también cursos de formación permanente con títulos propios, con herramientas y materiales que permiten combinar la educación a distancia con la atención presencial, especialmente a través de los centros asociados. También UNED abierta, con más recursos didácticos, cursos abiertos, gratuitos, online. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Hoy nos acercamos a la Facultad de Educación. Hablamos con el decano de la Facultad de Educación, el profesor José Luis García Llamas. Es profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, departamento del que fue director pues casi una década, profesor. Sí, efectivamente. Y ahora mismo pues desarrollando esas labores de gestión de una facultad, la Facultad de Educación, que bueno, es una de las que en estos últimos años pues ha crecido. Tiene un volumen de alumnos muy significativo, más de 20.000 alumnos, y además ha apostado desde el principio por ese cambio a los estudios dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Con lo cual me gustaría que en este inicio de curso, profesor, nos comentase un poco cómo se presenta el año académico en esta Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Creo que para una facultad los estudios básicos y fundamentales son los estudios de grado. Nosotros tenemos 2 grados, uno el grado de pedagogía, que es tradición dentro de las facultades de educación, donde se dirigen los profesionales hacia los campos, digamos, más reglados de la enseñanza, la gestión de centros, la formación, la orientación, y un segundo grado más moderno, pero que también tiene mucho eco y mucho acogida entre los estudiantes, que es el grado de educación social, donde se trabaja con grupos sociales de diferente índole, personas mayores, personas dependientes, sirve de apoyo a la escuela, el campo de la animación, etcétera. Es decir, que son 2 aspectos complementarios de formación de base. Como novedad este año, creo que es importante destacar que hemos conseguido un acuerdo con la Facultad de Derecho para impartir lo que llamamos un grado combinado entre educación social y trabajo social, de tal forma que nuestros estudiantes que alcancen el grado de educación social y quieran cursar trabajo social tendrían que cursar 120 créditos, y a la inversa, los que tengan trabajo social vendrán a nuestra facultad y con 120 tendrán otro título de grado complementario. También tenemos un curso de adaptación para los diplomados en educación social. Es decir, se trata de que estas personas que tienen 180 créditos, mediante un curso de 60 créditos, alcancen el grado y se equiparen con las nuevas titulaciones de espacio europeo. Finalmente destacaría que, bueno, en este ámbito, lógicamente, queda unos restos de algunos estudiantes de la licenciatura en Pedagogía que en este curso 2015-2016 se extingue definitivamente. Bueno, tenemos que ver además que a lo largo de estos años pues esos nuevos grados se han ido consolidando, pero además la oferta académica de la Facultad de Educación se ha reforzado mucho con los másteres oficiales, los másteres universitarios en ese gran marco, como decíamos antes, del Espacio Europeo de Educación Superior. Me gustaría que nos hablase, aunque sea con carácter general, de los másteres, porque además dentro de la Facultad de Educación se enmarca un máster en el que participan facultades y escuelas de toda la UNED, que es ese máster que llamamos de formación del profesorado de educación secundaria. Sí, sin duda creo que es una vertiente importante dentro de la Facultad de Educación, los másteres. Hemos de recordar que actualmente se imparten 9 másteres, o sea que es un peso relativo importante, y sobre todo la coordinación del máster de formación del profesorado de enseñanza secundaria creo que es un poco el punto de inflexión o el punto importante
para la Facultad de Educación, puesto que además de la coordinación, digamos, didáctica y pedagógica y organizativa, participan diferentes facultades y diferentes escuelas con las especialidades de los estudiantes. Al margen de ese, pues tenemos otro que también de tradición, que es el de innovación e investigación, que va dirigido fundamentalmente hacia la realización de la tesis doctoral, o sea que es un ámbito novedoso que de alguna forma está teniendo bastante éxito entre los estudiantes. Otros campos que también abarcamos, pues por ejemplo las tecnologías, la comunicación y la educación en la red, también con buena acogida, o el tratamiento educativo de la diversidad, el campo de la educación intercultural, que yo creo que es interesante desde hace varios años y está teniendo mucho arraigo. Se abarca desde dos perspectivas, uno del marco euro-latinoamericano y otro desde lo que es la formación de los personal docente dentro de esos ámbitos. También tenemos todo lo relacionado con los contextos sociales o con la orientación profesional, y uno que es quizá más en menor cantidad, digamos, pero que es muy interesante puesto que se gestiona desde la UNED y la Universidad del Canadá, que tiene que ver con el campo de la historia de la educación y que se titula Memoria crítica de la educación. Creo que el panorama es amplio, diverso y variado, y todos los estudiantes de grado pueden continuar sus estudios en este campo. Efectivamente, y además un paso más, y es ese doctorado que de alguna manera culminaría la carrera académica de un estudiante que se inicia. Además, en la UNED tiene la oportunidad de iniciarse pues desde ese curso de acceso a la universidad, continuar los grados, continuar un máster universitario y concluir esa carrera con un doctorado. En este caso me gustaría, profesor José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación, que nos hablase del doctorado en educación. Sí, este es un programa único para toda la facultad. Hay propuestas, iniciativas, supongo que en el futuro habrá otras alternativas distintas. En principio es la tercera convocatoria, un programa de doctorado en educación donde participan pues los 5 departamentos y gran parte de los profesores de la facultad. Este programa es interdisciplinar, por lo tanto abarca 6 líneas de investigación que dan acogida a diferentes, digamos, pues perspectivas o enfoques de lo que es el campo educativo, tan diverso y tan variado, ¿no? Y tan rico. En este curso se inicia la tercera convocatoria, con lo cual ya estamos viendo unos productos en el sentido de que estos primeros años, que suelen ser de formación en el doctorado, pues lógicamente tienen una traducción al final del segundo año, donde los propios doctorandos tienen que presentar sus trabajos, sus experiencias y exponer en público. Creo que es una experiencia, se hizo por primera vez el año pasado, está dando sus frutos y este año se pretende mantener esa idea. Además, tenemos constancia de que efectivamente se están defendiendo ya las primeras tesis doctorales, que al fin y al cabo el programa de doctorado en educación es alcanzar ese punto culminante. Sí que hemos de decir que aunque la facultad no gestiona directamente el programa de doctorado, puesto que depende de la Escuela Internacional de Doctorado, sí que, claro, los profesores, las coordinadores de línea o la coordinadora del doctorado también están en nuestra facultad, claro, con lo cual de alguna forma la facultad está implicada indirectamente, pero muy implicada. Bueno, directamente, porque ahí están los profesores día a día. Y bueno, en Canal UNED, canal.uned.es, podemos asistir virtualmente a alguna de estas sesiones donde los estudiantes de doctorado presentan esos trabajos de investigación, y a seminarios muy interesantes, no solamente para los académicos, sino y sobre todo para la comunidad educativa. Hay otro gran pilar de formación en el que participa pues tradicionalmente la Facultad de Educación a través de sus profesores, y es todo el tema de la formación permanente con distintos tipos de cursos. Son muchísimos, pero bueno, como además coincide que en este momento pues están abiertos plazos de matrícula y podemos pues acceder a través de la web de la Facultad de Educación, pero también a través de la web de la UNED, www.uned.es, a toda esta oferta. Me gustaría que nos hablase un poco de esas propuestas de formación permanente. Sí, yo creo que esto históricamente, desde el año que se crea la UNED, a partir del año 72-73, hay un programa nacional de especialización del profesorado que en principio aparece vinculado al ICE, pero después
gran parte de esos profesores se incorporan a la Facultad de Educación. Entonces, la Facultad de Educación siempre ha tenido un peso muy importante en esta oferta de formación permanente, ya sean cursos de formación de profesorado, que lógicamente tienen un requisito de acceso, ya sean de enseñanza abierta, que puede acceder cualquier persona, pues todo lo que tiene que ver con un segundo nivel, que sería el experto profesional o el especialista. Es decir, de alguna forma se ha ido ampliando esa oferta a campos pues muy diversos, muchos lógicamente relacionados con la práctica educativa, pero creo que no solo la práctica educativa, sino otros ámbitos que tienen que ver, pues por ejemplo, con la investigación, con la innovación, todo el tema de las tecnologías. Por ejemplo, el tema de la lectura también se aborda en varios cursos, el tema de la orientación, la intervención en contextos sociales, en grupos marginales, el temas históricos, pues no sé, necesidades específicas. Es decir, de alguna forma lo que abarca esta oferta de la facultad es un amplio espectro, tanto para los profesionales de la educación, fundamentalmente, como para cualquier otro profesional que quiera interesarse o que esté interesado más bien en adquirir unos conocimientos complementarios a su formación de base. Es importante porque también pues, nos dan acceso a títulos propios de la UNED. Y al hilo de la conversación, Decano recordaba también que ese proyecto tan entrañable para la UNED, que es UNED Senior, también está muy vinculado a la propia Facultad de Educación, especialmente en la dirección de la profesora Gloria Pérez Serrano. Otro aspecto que también me gustaría mencionar en esta entrevista que nos da paso a ese curso 2015-2016 es el tema de las publicaciones de la Facultad de Educación, especialmente Educación 21, una revista científica que se edita desde la facultad, que se ha renovado en los últimos años, que está reconocida en muchos ámbitos, la verdad, muy importantes dentro del mundo de las publicaciones científicas y que, bueno, pues abre sus puertas a colaboradores de muy distintos países. Me gustaría que nos hiciese un apunte de Educación 21. Sí, de forma breve, yo creo que en general hay una amplia variedad de publicaciones de material didáctico, publicaciones que tienen que ver con, o están vinculadas más bien a los equipos docentes para favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero yo creo que la principal seña de identidad y lo que diferencia la facultad frente a otras es la revista Educación 21. Es una revista de larga trayectoria, es una revista que creo que se ha consolidado bastante bien dentro del panorama general de lo que son las revistas editadas en español. Yo creo que un aspecto interesante que hemos cubierto en este periodo de canal ha sido ir hacia una semiprofesionalización. Es decir, no podemos decir profesionalización porque, lógicamente, las personas que configuran o que constituyen ese equipo editorial no se dedican al proceso a eso, pero sí que se ha montado un sistema nuevo de tal forma que, aunque el decano sigue siendo formalmente el director de la revista, pero hay un equipo editorial que ha presentado una propuesta editorial para los 4 años, procurando que no coincida con el periodo de canal, para que tenga más continuidad, y esas personas pues le han dado un realce, un empujón a esa revista, de tal forma que a través del OJS o Open Journal System es donde llevan un control riguroso de toda la gestión. Y también destacar en la línea de lo que comentabas anteriormente es que hace muy poquito hemos recibido una buena noticia, que es el sello de la calidad de la FECID, es decir, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la 4ª convocatoria. Por lo tanto, creo que es un respaldo importante a la tarea que venimos desarrollando, porque a veces las revistas llegan a un determinado aspecto, a un determinado culmen, están situadas en los primeros cuartiles, pero lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerla. Y creo que el equipo editorial que está ahora al frente de él, Marta Ruiz Corbella, creo que está haciendo una muy buena gestión en este ámbito. Bueno, un ejemplo es el actual número. Tenemos que decir que ya está preparado el volumen 19, pero ahora mismo podemos consultar en abierto
como siempre, es una revista muy accesible que desde cualquier punto, a través de un ordenador y de Internet, podemos leerla. Y el monográfico de ese volumen 18, número 2, precisamente se dedica a los MOOC. MOOC, de la teoría a la evidencia, coordinado por un equipo también de profesores de distintas universidades, y efectivamente hay muchas aportaciones desde distintas perspectivas en esa teoría, pero también en esa evidencia de los MOOC. Bueno, tenemos la web de la facultad, pondremos un enlace y ahí podemos ver también ese boletín, bueno, más interno de la propia facultad, pero me gustaría un comentario, profesor García Llamas, porque este boletín, Feduca UNED, pues nació prácticamente con su mandato, al principio de su gestión. Sí, se distribuye de forma online, con lo cual no hay un coste en papel, puesto que va a toda la comunidad a las listas de distribución. Y bueno, pues yo creo que es un aspecto importante que enlaza un poco con la idea general del programa electoral, cuando hablábamos de alcanzar la máxima transparencia en la gestión, en lo que estábamos haciendo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, cuando llevábamos un año de mandato ya, dijimos, bueno, pues es el momento de que todo el mundo participe. Y ahí tenemos la suerte de que participan siempre, hay una página destinada a los estudiantes y después hay otra página que es el profesor José Cardona, siempre con su pedagogía poética, nos ilustra, pero después ofrece informaciones de actos, participan profesores tutores, participan las personas que están aquí de intercambio, profesores visitantes, de tal forma que lo que es la vida académica y administrativa en general de la propia facultad, pues tiene un acogimiento, una acogida dentro de ese boletín mensual. Y yo creo que enlazando con esa idea de la transparencia, desde el primer momento que vamos al equipo de canal, normalmente nosotros participamos, tanto el decano como los vicedecanos, en diferentes comisiones y organismos de la UNED. Entonces, desde el primer momento siempre lo que hacemos es trasladar de forma inmediata, una vez terminadas las reuniones, trasladar las comunicaciones, las informaciones, los acuerdos a todo el colectivo, no solo a la Junta de Facultad, sino a todo el colectivo del PDI y del PAS, que de alguna forma se ven afectados por algunas de las cuestiones que se tratan en los órganos máximos de gobierno de la UNED, como es el Consejo de Gobierno. Entonces, esa idea de la transparencia de la gestión, yo creo que de alguna forma ha marcado estos 4 años que, bueno, pues dan sentido y que están a punto de finalizar. Efectivamente, porque, bueno, pues ya tenemos ahí el calendario para las elecciones a decano o decana de la Facultad de Educación, un proceso que arranca, pues, hace unos días, el 19 de octubre, y, bueno, esperamos que concluya en el mes de diciembre, con lo cual, en enero, volveremos a hablar de las, digamos, proyecciones de futuro de la Facultad de Educación, porque hay muchos temas, decano, que se van transmitiendo de un decanato a otro, porque, bueno, la facultad la conforman, nos mencionaba antes, al personal de Administración y Servicios, al personal docente e investigador. Es una comunidad de personas en las que los estudiantes, bueno, yo creo que forman el pilar fundamental, y los profesores tutores, es una gran comunidad. Y esa comunidad, bueno, pues tiene una continuidad de un equipo a otro. Yo creo que la atención al estudiante está garantizada desde el primer momento, tanto desde el personal docente como el personal de Administración y Servicios. Pero yo creo que un aspecto o algo que ha marcado un poco la pauta desde hace 2 cursos académicos es lo que llamamos la ceremonia de graduación, el acto académico de graduación. Creo que es importante porque, de hecho, hay muchos estudiantes que cuando terminan, cuando alcanzan el grado, y además justo lo pusimos en marcha cuando llegaba la primera promoción de grado de Educación Social, y el curso pasado se han incorporado también el grado de Pedagogía. Entonces, es un acto académico, puesto que hay una lección magistral. Generalmente encargamos esta tarea a un profesor emérito,
que ya están en la trayectoria final, ¿verdad?, de su carrera, y creo que es un reconocimiento de la propia facultad. Y lo interesante es el eco que está teniendo entre los propios estudiantes. Y bueno, yo creo que es un día para la familia, porque muchos de ellos vienen acompañados de sus familias a recibir esa beca, a recibir ese reconocimiento por un esfuerzo difícil, por un esfuerzo que les ha llevado a prescindir de determinados aspectos relacionados con su vida familiar o con su vida laboral. Entonces, yo creo que este acto que hemos iniciado nosotros, lo que nos sorprende o nos alegra, ¿no?, de alguna forma, que se ha seguido en otras facultades. Cada una la organiza de su forma, pero creo que es importante esta propuesta. También tengo que decir que en el año 2014, porque claro, los estudios de educación en la UNED tienen larga trayectoria, pero como Facultad de Educación, la Facultad de Educación arranca en el año 1994, cuando se desgaja de Filosofía. Entonces, con motivo de los 20 aniversario, apostamos por crear una medalla de la facultad. Una medalla mediante unos bocetos, y dejamos los distintos bocetos en decanato, y los profesores o el PAS que acudía allí los ojeaba, digamos, cada uno de ellos, y teníamos una encuesta para ver cuál era el que podía representar mejor lo que son los estudios de pedagogía o de educación. Y al final salió elegida una, se hizo unos retoques, y esa medalla está sirviendo pues para entregar a los antiguos decanos, al rector, y también, sobre todo, para que las personas que se van jubilando, tanto del PDI como del PAS, pues tengan un reconocimiento en la festividad de San Isidoro, que es el patrón de nuestra facultad. Este acto también, otra novedad que hemos incorporado en este acto académico, o este acto de reconocimiento, más que académico, es de reconocimiento a la trayectoria de las personas que han pasado por la facultad, pues se le hace entrega en un estuche de la medalla y una placa conmemorativa del acto que tiene mucha acogida. Y como novedad, pues hemos incorporado actuaciones musicales dentro del acto, porque creemos que es un día de fiesta para la facultad, un día de convivencia, de hermanamiento, de que la comunidad pues viva un día especial. Y entonces la verdad que los 4 años que llevamos con la música ha tenido mucha acogida. Y también quería destacar otra cuestión que incorporamos este año. Es que a raíz del tema de las crisis, del tema de los presupuestos tan escasos, entonces desde la Facultad de Educación hemos realizado la primera convocatoria de ayudas a la investigación para el PDI. Ayudas a la investigación que se traducen en pues asistencia a congresos, reuniones científicas, seminarios, ayudas para traducción de artículos porque hay que mandarlos al extranjero. Entonces, es interesante que en esta primera convocatoria hubo una alta participación y se han adjudicado ayudas por valor de 16.000 euros. Es de reconocer que estos fondos de decanato proceden fundamentalmente de los 2 másteres que hablábamos anteriormente, es decir, el máster de formación del profesorado de secundaria y del máster de innovación e investigación en educación, puesto que son 2 másteres interdepartamentales y donde estamos implicados por la mayor parte del profesorado. Una forma que revierta sobre los profesores es concederles este tipo de ayuda, puesto que los propios departamentos indican que tienen pocos fondos para eso. Y yo creo que es interesante, son propuestas, son iniciativas que la verdad creo que de alguna forma pues marcan un poco lo que ha sido la pauta de estos 4 años. Y hacen facultad, hacen comunidad. A punto de cumplirse este mandato de 4 años, decano José Luis García Llamas, hay un asunto que también se ha retomado en este periodo y es el tema de los nuevos grados, del grado de magisterio y especialmente ese empeño en poner en marcha una formación a nivel de grado en educación infantil. ¿Cómo está el tema? Bien, como dice, efectivamente es una aspiración lógica de la Facultad de Educación que quiere formar profesionales en los diferentes niveles del sistema educativo. Entonces, desde ese punto de vista, la apuesta por el grado de magisterio en infantil viene del anterior equipo de Canal, desde hace ya 7 años. Lo que ocurre que en esta situación actual pues hay ciertas reticencias. Hay que tener en cuenta que desde el año 2011, comienzos del 12, se incorporaron los últimos profesores a la facultad. Desde entonces no hemos tenido profesorado nuevo. Entonces hay una apuesta por los grados, pero estamos un poco a la expectativa. El grupo sigue trabajando
y lo que se ha visto dentro del grupo, que quizá sería interesante no solo ofertar el grado de magisterio en educación infantil, sino hacer un grado combinado que ofertan muchas universidades, que sería grado infantil y grado también en primaria. Incluso vincularlo también al grado de pedagogía, porque no, como educación social tiene ya la doble titulación con trabajo social, de alguna forma lo que buscamos es hacer algo que fuera más atractivo, que sirviera para eso. El grupo sigue trabajando, lógicamente el ritmo es más lento del que quizá apostábamos al principio cuando se empezó el trabajo, pero hemos visto algunos inconvenientes que confiamos en que la nueva coyuntura político-económica nos ofrezca unas perspectivas mejor. Por suerte tenemos el apoyo del equipo rectoral. Lógicamente nuestro rector es profesor de la facultad, el profesor Alejandro Tiana. Entonces, desde el primer momento nos ha apoyado y creo que eso es importante. Eso es importante, que la facultad sea consciente de que una apuesta de futuro importante sería incorporar bien el grado de magisterio infantil, que es el que está más avanzado, puesto que tiene más tradición y se ha trabajado bastante en él, o bien combinándolo con primaria. Y eso sí que ya el grupo, en la reunión con los directores de departamento, ya hemos quedado en que sí va a haber la panorámica general de las titulaciones y seguiría trabajando el grupo. Incluso se hacían modificaciones en los grados actualmente en vigor. Lo que pasa que, como estamos pendientes de la acreditación de ANECA, que vendría en el año 2016, vamos a esperar a ver lo que nos dice la ANECA para incorporar también novedades que puedan hacer más atractivas los grados. Bien, pues yo creo que en este punto, y cuando el tiempo de radio es limitado, pues estamos concluyendo esta entrevista. Me gustaría, profesor García Llamas, un breve balance de estos 4 años, porque estamos ya en ese proceso electoral para la elección de decano o decana de la Facultad de Educación. 4 años es poco tiempo para todas las realizaciones, pero se han hecho muchas cosas en la Facultad de Educación y sobre todo pues esos actos tan entrañables que han reunido a toda la comunidad de profesores, personal de administración y servicio, estudiantes, profesores tutores aquí en la Facultad de Educación, celebrando pues el aniversario de esos primeros 20 años de la facultad como Facultad de Educación, la medalla. Creo que es importante, al margen de la actividad académica, que es la razón de ser fundamental, puesto que si no hay estudiantes no hay facultad. Yo creo que es importante que haya una convivencia entre la propia comunidad. Desde el primer momento hemos tratado de buscar esa convivencia en actos que sean para todo el personal, tanto para el PDI como para el PAS, y que la relación sea fluida, que haya una relación humana importante. Yo creo que eso es una señal de identidad interesante que hemos tratado de potenciar a lo largo de estos 4 años. Pero al margen de eso también tenemos pues un realce exterior, es decir, hemos buscado muchos convenios, se han firmado convenios con muchas instituciones, con muchos organismos. Quizá uno de los que más está trabajando es el Colegio de Educadores Sociales. De hecho, van a organizar un congreso nacional y nos han invitado para formar parte del comité científico. Entonces yo creo que eso es importante, esa proyección exterior. Pues por ejemplo, el peso fuerte en el máster que se ha impartido en Ecuador, de formación del profesorado, pues la gestión más directa ha recaído sobre la propia Facultad de Educación, o el curso de experto en educación infantil, donde hemos estado implicados más de 20 profesores de la facultad. Es decir, de alguna forma creo que esa proyección hacia el exterior pues nos permite tener una mayor visibilidad y que la Facultad de Educación pues sea reconocida dentro de esos ámbitos, o por ejemplo el hecho de tener una nueva medalla, y después todos los actos que hemos venido haciendo. En síntesis, yo creo que la idea principal es, sin descuidar, por supuesto, la actividad académica, que es lo fundamental, que no debemos olvidar. Sí que hay otros ámbitos y otras esferas de relación que de alguna forma nos lo permite, y sobre todo, muy importante, nos lo permite el nuevo edificio, porque tenemos unas mejores instalaciones que las que teníamos hace 4 años. Hace 4 años, por estas fechas, estábamos mudándonos al nuevo edificio
y ahora en este nuevo edificio sí que tenemos espacios para hacer muchas más cosas de las que podíamos hacer en el otro ámbito. Y de hecho, este salón de actos o la sala de grados, en fin, creo que toda esa infraestructura puesta al servicio de la actividad académica, de la actividad de gestión, de todo lo que es la vida de una facultad, ha sido, la verdad, que una experiencia muy positiva. Bien, un trabajo en equipo, como en otras circunstancias, en otras conversaciones, nos ha remarcado el decano de la Facultad de Educación. Y bueno, al hilo de la conversación también recordaba esos grandes congresos internacionales que con el nuevo edificio pues dan cabida a cientos de personas y además, iba a decir todos juntos, pero bueno, con toda esa proyección también a través de las nuevas tecnologías, pues compartiendo sesiones desde distintos puntos del mundo. Y bueno, decía que estamos en ese proceso de electoral, con un calendario. Pondremos un enlace al calendario que está en el boletín de coordinación informativa de la UNED, precisamente del pasado lunes, 19 de octubre. Ya se ha iniciado ese proceso electoral para la elección de decano o decana de la Facultad de Educación. Me gustaría que nos comentase, pues, aunque sea en un apunte, ese proceso, ese calendario. Y bueno, nos decía el decano que esa pregunta no se la hiciésemos, pero bueno, yo creo que es obligada, decano, si ha pensado presentarse a estas elecciones. Bien, yo creo que lo importante es que hay que tener en cuenta además que estos procesos electorales son muy lentos. Desde que comienza la convocatoria hasta que finaliza el proceso prácticamente son 2 meses. Entonces, claro, nosotros con los 4 años teníamos que finalizar antes de fin de cuatrimestre, ¿no? Y entonces en esa línea pues yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y después un aspecto que yo creo que es fundamental para cualquier persona que se presente a estos cargos, el tener un respaldo fuerte de la facultad es importante. Por eso uno de los aspectos que nosotros siempre hemos procurado es que participe todo el mundo. Es decir, las elecciones de decano parten de un sufragio universal ponderado. Eso quiere decir que todo el PDI de la facultad y todo el personal de administración y servicios va a votar. Tienen un peso relativo según los porcentajes asignados a cada grupo, porque dentro del PDI también hay diferentes grupos, pero ellos participan todos. Entonces, animamos a todo el mundo a que participe de esos procesos y todo lo que viene añadido. Es distinto el caso de los estudiantes y de los profesores tutores. En ese caso solamente participan directamente en la votación los representantes, 4 profesores tutores y 11 estudiantes. Pero yo creo que eso es importante. Yo creo que cuando llegue ese momento, el momento electoral, según ese calendario, pues será cuando este decano pues tomará la decisión. Sí que quisiera destacar una idea importante que he transmitido al resto del equipo, es que sigamos adelante o siga adelante, porque en realidad es una elección unipersonal, no es una elección de equipo, hay que partir de esa base. Entonces, sí que he transmitido que hasta el último momento las responsabilidades tenemos que seguir asumiéndolas hasta el último momento. Y creo que eso es un mensaje importante para que la facultad no puede detenerse, tiene que seguir adelante. Y bueno, esa es la idea. Muchísimas gracias, decano José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación. Estaremos muy atentos, pero ya sabemos por la trayectoria de la propia facultad que es un trabajo en equipo y que además los grandes proyectos siempre tienen continuidad y que la vida cotidiana de una facultad tan grande como es la Facultad de Educación de la UNED no se detiene, continúa cada día y en cada momento. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias y hasta otro momento. www.uned.es/educación, el portal en Internet de la Facultad de Educación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es.